Buenos días, queridos estudiantes. Esperando que se encuentren muy bien junto a sus familias, les habla el profesor Fabián. El día de hoy vamos a revisar la clase 7 de la unidad 2 de Aptus, en sexto básico lenguaje y comunicación. Recordar que estamos en nuestra semana 14 de videos. El objetivo de la clase 7 fue el siguiente: leer y comprender una entrevista a Pablo Neruda, nuestro exitoso poeta chileno, ¿cierto? Antes de continuar con esta revisión, les voy a pedir que pausen este video y vayan por sus materiales, los cuales son cuadernillo de Aptus, cuaderno de lenguaje para escribir contenido y su estuche. Bien, una vez que ya fueron por sus materiales, les voy a pedir que abran su cuaderno de lenguaje para copiar el siguiente contenido a modo de recordatorio. Muy bien, una vez que ya fueron por sus materiales, vamos a recordar lo que era una entrevista. Entonces, la entrevista es un género periodístico, informativo e interpretativo en donde se establece un diálogo entre el entrevistador, que generalmente es un periodista, y el entrevistado. En ella se realiza una serie de preguntas con el fin de conocer las ideas, los sentimientos y las acciones de esta persona que queremos entrevistar. Por lo mismo, les voy a pedir que en su cuaderno de lenguaje copien este contenido para que nos quede en nuestra cabecita guardado. Bien, una vez que ya copiaron el contenido, vamos a ver quiénes integran la entrevista, ¿cierto? Por un lado tenemos el entrevistado. Deberá ser siempre una persona que interesa a la comunidad. Este tiene alguna idea o alguna experiencia importante que transmitir. Entonces, lo principal es que el entrevistado sea alguien de interés público, ¿cierto? Alguien que a mí me interese entrevistar o saber sobre él, para yo que pueda también motivarme en leer esa entrevista. En este caso, en la clase que ustedes trabajaron, en la clase 7, fue Pablo Neruda. Bien, también tenemos el entrevistador. Es el que dirige la entrevista, debe dominar el diálogo, presenta al entrevistado y el tema principal, y hace preguntas adecuadas y también cierra la entrevista. Entonces, el entrevistador debe tener conciencia de lo que va a preguntar, debe saber sobre lo que va a preguntar y mantener el diálogo, dominarlo. Él pregunta, espera respuesta y así sucesivamente. También les voy a pedir que pausen este video y copien los integrantes en una entrevista. Bien, queridos estudiantes, una vez que ya copiaron, vamos a recordar la actividad y revisarla de nuestra página 125 y 126 de nuestro libro Aptus. El texto era de nuestros archivos Neruda Nobel 1971. Como les dije, en la página 125 y 126. Luego de leer, debían responder las 7 preguntas que se realizan en la página 126 de su libro Aptus. Acá les presento el texto, si bien se pueden identificar cómo lo fui trabajando, anotando fechas importantes, de qué hablaban, ¿cierto? Del Premio Nobel de Literatura. ¿Quién lo obtenía? Pablo Neruda. ¿Quién entrevista a Neruda? ¿Qué siente él? Y varias preguntas más que van saliendo durante la lectura. Acá tenemos la otra parte de la lectura. Y bien, lo que nos convoca. La pregunta número 1. ¿Qué medio de comunicación se contacta con Neruda para entrevistarlo? El medio de comunicación que se contacta con Neruda es la BBC de Londres, por medio
de Robinson Retamales del Servicio Latinoamericano de la BBC. Muy bien, entonces sabemos que el medio de comunicación que busca esta entrevista con Neruda es la BBC. También si volvemos a nuestro texto, podemos ver que yo marqué también para hablar con la BBC de Londres. Usted habla con Robinson Retamales del Servicio Latinoamericano de la BBC, ¿cierto? Una rama de la BBC en Latinoamérica lo contacta, pero la entrevista surge por el medio de comunicación de la BBC de Londres. Pregunta número 2. ¿En qué año se produce la entrevista? Y si vuelvo a mi texto, de nuestros archivos, Neruda, Nobel, 1971. El 21 de octubre de 1971, el secretario permanente de la Academia Sueca, Carl Ragnar, anunció que el Premio de Nobel de Literatura 1971 recaía en Pablo Neruda. Entonces, ¿en qué año se produce esta entrevista? La entrevista se realiza en el año 1971, el 21 de octubre, el mismo día que le otorgan el premio a Pablo Neruda. Número 3. ¿Por qué hecho desean entrevistar a Neruda? El hecho que ocasiona esta entrevista a Neruda fue la obtención del Nobel por parte del poeta. Entonces, la principal tema que busca esta entrevista es la obtención del premio Nobel por parte de Pablo Neruda. 4. ¿Era la primera vez que se otorgaba este premio a un chileno? Justifica tu respuesta. Si volvemos al texto, podemos saber que acá dice: no olvide usted que es la segunda vez que recae en un país pequeño y lejano como es Chile esta distinción, lo que me hace doblemente orgulloso. Entonces, no es la primera vez, ya que Neruda le recuerda al periodista que en el pasado ya se obtuvo este premio por parte de un chileno. En nuestra pregunta número 5, el año 1971, ¿era la primera vez que Neruda estaba postulando este premio? No es la primera vez que postulaba este premio, ya que Neruda menciona que muchas veces se ha hablado de este premio y él ya estaba acostumbrado a no obtenerlo. Si volvemos al texto, acá él habla: recibí esta noticia con cierta naturalidad, esperando que tal vez fuera verdad y tal vez no fuera verdad. Ya estaba acostumbrado a que no fuera verdad. Entonces, él nos deja en manifiesto que este premio quizás estaba hace mucho tiempo postulando y decían que lo iba a obtener y al final no lo obtenía. La pregunta 6. ¿Cuál es el sentimiento que expresa el poeta hacia los latinoamericanos? Neruda expresa mucho cariño y aprecio hacia los latinoamericanos, ya que visitó muchos países donde hizo muchos amigos y vivencias. En nuestro texto también Neruda habla de los latinoamericanos, que les tiene mucho cariño, mucho aprecio, y él viajó y visitó muchos países latinoamericanos. ¿Cuál es la actitud del periodista hacia Neruda? Si vemos nuestro texto, nos podemos fijar qué actitud tiene el periodista con Neruda. Les muestro la respuesta. La actitud del periodista hacia Neruda es de mucha admiración, orgullo por todo lo hecho y mucho respeto. Esto se evidencia en la forma que se dirige hacia el poeta. Entonces, por cómo el periodista habla durante esta entrevista, podemos saber también que le tiene mucho respeto al poeta. Bien. Para terminar, vamos a hacer 2 preguntas de cierre. ¿Qué es una entrevista? ¿Y con qué fin se realiza una entrevista? Les voy a dar 2 minutos, así que pausen el video y piensen su respuesta. Bien, entonces, para cerrar la clase, sabemos que la entrevista
es un género periodístico informativo, el cual me entrega información, texto no literario, ¿cierto? En donde existe un entrevistado y un entrevistador. ¿Con qué fin se realiza una entrevista? Bueno, el principal fin de una entrevista es obtener información sobre una persona a través de preguntas, donde el periodista realiza preguntas y escribe lo que responde el entrevistador. Bien, estudiantes, espero que esta clase les haya sido de mucha ayuda. Gracias por su atención. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Recuerden que deben lavar sus manos constantemente. Se despide su profesor Fabián.